hablar un poco sobre el tema Horacio Canepa y Raúl Barrios. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buen día. Un gusto saludarlo. Bueno, un día muy movido. ¿Muy movido? Muy movido para la región. Exacto, porque no solamente afecta a Venezuela, afecta a toda la región. Mire usted, en realidad la razón por la que estoy aquí, les agradezco mucho la invitación. Siempre los temas grandes nos terminan subsumiendo. Hasta hace unos días nos tenía subsumiendo el tema del suicidio del presidente García. Sí. Luego nos tenía subsumido la declaración de Jorge Barata. Algo así como si que lo que él declarara iba a significar el cambio del rumbo de nuestra política de sanción a los temas de orden criminal en el tema de la corrupción pública. La razón por la que estoy aquí es por algo que Projusticia ha llamado los colaterales de Odebrecht. Es decir, ¿de qué cosa no se habla? Es al revés de lo que ustedes hacen. De lo que hablamos ahorita de Venezuela, pues de qué cosa en el tema de Odebrecht no hablamos. En el tema de Odebrecht hay tres temas los que no estamos hablando. De los arbitrajes. Exacto. El señor Horacio Canepa no es el único árbitro. Había más de un centenar de árbitros. Árbitros que pertenecían a la Cámara de Comercio, al Centro de la Universidad Católica y a la American Chamber, la Cámara de Comercio Peruano-Americana. Sí. Era como la élite. Y resulta que la élite peruana de árbitros, de abogados de los mejores estudios de Lima, son los que participaron en estas operaciones. Por eso es que en los últimos días, una de las cosas que ha llamado la atención es que nadie está mirando cómo funciona el aparato interno del Ministerio de Transportes. En otras palabras, usted puede cambiar a todos los árbitros, puede cambiar a todos los directores, puede cambiar al ministro, pero el problema sigue. ¿Por qué? Porque la obra pública que se sigue construyendo se sigue revisando en base a arbitraje, porque la ley peruana ordena que todo se haga por arbitraje. Nosotros hemos tenido muy malas experiencias con los árbitros en el tema de apoyo hacia el Perú. Estos árbitros que en algún momento debieron sacar la cara de repente por el Estado o de repente por el dinero del pueblo, al final han terminado coludidos con estas empresas. Han sido parte de las empresas constructoras muy someramente. No solamente eso, el árbitro podía ir donde el procurador o donde el funcionario público del Ministerio de Transporte u otro ministerio y podía comprar su derecho. Manito, déjame ser árbitro. Manito, déjame ser árbitro y te pago tanto. Pero no todos, porque no, se ha formado una mafia. Se ha formado una mafia que ha sido muy difícil para otros árbitros poder romperla y poder ingresar. Ya, pero ahora pasemos al segundo tema. El primero son los árbitros. El segundo tema es el caso Raúl Barrios. O sea, todo el mundo habla del Club de la Construcción, el Club de la Construcción. Nadie ha reparado en los audios de conversación entre la señora Lourdes Flores y Horacio Canepa, donde hablan de Raimundo Serra y de un tal Raulito, que ya se sabe que es Raúl Barrios, un abogado importante de Lima, que ha sido vicepresidente de la Cámara de Comercio y que estuvo muy asociado a Raimundo Serra. Tal es así, usted puede creerlo, que Odebrecht tenía un sitio en el comité directivo de la Cámara de Comercio de Lima. Odebrecht, que era juez y parte, ¿me explico? Odebrecht, que era la principal interesada en que los arbitrajes de la Cámara de Comercio fueran a su favor, tenía un miembro dentro de la Cámara de Comercio. Entonces, ese tema es delicado, ¿por qué? Pero él era abogado también externo de la constructora San José, no hay que olvidarlo. Es cierto. Pero entonces, ¿qué ocurre? En el caso del señor Raúl Barrios, preocupa muchísimo que existe una carpeta fiscal 48-2016 que establece claramente que la empresa constructora CMO Group, antes llamada Constructora Mediterránea, estuviera involucrada en la construcción de 23 hospitales, no uno, no 5, 23, y que un monto que supera los 2.000 millones de soles. ¿Qué quiere decir eso en castellano? Que así como se investiga el gran problema de la obra pública y la corrupción de funcionarios a nivel presidente, vicepresidentes y demás, no estamos haciendo un seguimiento a lo que yo llamo los temas medianos del club, los llamados club de la construcción. ¿Sería el segundo club? Sería el club 2, porque el club de construcción 1 es el que tiene que ver con Graya Montero y sus colaterales. Pero este tema es un club especial, es un club para hospitales. CMO Group. CMO Group. Entonces, lo único que queremos es llamar la atención. No es posible que no se sepa
¿Qué pasa en el Ministerio de Salud? ¿Qué pasa en Salud? ¿Qué pasa en los gobiernos regionales? ¿Qué pasa con los empresarios Guillermo Gomero Rojas, Luis Felipe Quirós y Jean-Pierre de Welper-Dulon? Y más o menos se han denunciado 93 personas naturales y unas 42 personas jurídicas. Recuerda además que esta relación de Raúl Barrios es con alguien que todo el mundo recuerda. Fortunato Canán, el señor... Pero acá hay un vacío, Sí, acá hay un vacío en el tema, Fernando, en el tema de la construcción, y es que cualquier empresa extranjera que venía fácilmente se inscribía en el Registro Nacional de Proveedores y podía participar en una licitación. Estableciendo además algunos consorcios o afiliaciones, obviamente. Ahora, no me puedo inscribir, no quiero inscribirme. Bueno, formo consorcios pues con fulano, con mengano, 4 o 5 y nos repartimos el dinero y chapamos la obra. Claro. Así, mire, yo creo, y aquí a tono reflexivo y con un tono más calmado, en nuestro país tenemos dos delatores importantes, Rodolfo Prialé y Carlos García Alcázar, que han ayudado a que se pueda saber quiénes son los funcionarios de mando medio y de mando alto que han estado en estos temas de la construcción, no en el último 2 años, en los últimos 10 años. En otras palabras, y quizás para redondear esta entrevista, en nuestro país los grandes estudios de abogados han participado desde la preparación de la licitación, de la base de la licitación, hasta casi ajustar el tema del pago de la obra. Esos procesos demoran 2, 3, 4 años y en todos esos hay estudios de abogados, pueden ustedes creerme, que han estado de lado representando al Estado y al mismo tiempo representando a la empresa. O sea, en nuestro Perú hay grandes bufetes de abogados que cobran 400, 500 dólares la hora y que han asesorado al mismo tiempo a la empresa extranjera o a la empresa constructora o a Odebrecht o a la empresa brasilera y al mismo tiempo al Estado. Y eso es una locura que hemos permitido. Pero ¿cuándo el Estado le ha ganado a una empresa extranjera? ¿Cuándo el Estado? Si los propios abogados, ¿cuándo el Estado le ha ganado a una empresa extranjera? Si los propios árbitros pateaban la pelota para el otro campo. Sabemos inclusive que en el caso del señor Raúl Barrios, él está muy cuestionado por su relación con empresas españolas, como bien lo dice, y las investigaciones sobre el tema de Sedapal. Usted sabe que los árbitros, me hace algo muy gracioso, pero lo voy a contar para que lo entienda el gran público. Un arbitraje puede hacerse sobre el tema de los gastos generales cuando una obra ya empezó. Sí. Pero cuando la obra está en papel, tú no puedes reclamar, hacer un conflicto, una discusión por gastos generales. Hay arbitrajes que admitían pago de gastos generales sin que la obra se haya movido ni un dedo, ni que haya puesto un ladrillo o un fierro. Con lo cual, en el fondo, le conseguías a la empresa caja para después de varios meses de ampliación de plazos y gastos generales o servicios generales puedan tener la plata del mismo Estado, nuestro propio dinero, para ellos empezar su obra. Esa malversación, no se me ocurre, ese manejo vergonzoso de instituciones del Estado, esa forma vergonzosa en que abogados como Raúl Barrios o probablemente otros abogados también que hacían arbitraje y asesoría de obra pública, es algo que nadie habla. Por eso es que es muy importante en este momento no solo sancionar presidentes, no solo sancionar políticos, no solo sancionar viceministros. Es importante hablar de quiénes son los estudios de abogados que han estado detrás de este juego de poder en los últimos 15 o 20 años, porque eso ha sido algo que nadie ha tocado. El arbitraje obligado para temas de contratación pública es un asunto que tiene que estar bajo revisión, y la labor de los abogados en situaciones como esta también. Inclusive hay hasta el caso de esta entidad importante, un broker importante, Gallagher, que era la empresa que estaba asesorando a Odebrecht en sus seguros, y ahora, ustedes sí lo saben, son la empresa aseguradora del Ministerio Público. Sí, tenemos también el caso de Horacio Canepa. Bueno, ¿no? ¿Quiénes son las aseguradoras? Lo que pasa es que en el caso de las aseguradoras hay un tema muy público, que es el caso del señor Gustavo Salazar, que es otro abogado, para variar. Este es un tema de mafias de abogados, sin duda alguna, que tenía una empresa offshore y él recibió el dinero que le pagaron a Jorge Acurio, lo que acaba de confirmar Jorge Barata la semana pasada. Eso quiere decir que este abogado, a través de su empresa, le pagaron la coima al presidente del gobierno regional del Cusco por la construcción, creo, de una carretera o hospital, no recuerdo, y esa situación, ¿no? Ese abogado fugó, y su hermano
quedó manejando las carteras, los temas, pues eran dos hermanos vinculados al negocio, a la empresa de los seguros, y ahora su hermano ha sido jalado, por decir, como que jala a un jugador de fútbol, a un equipo Gallagher, que es el que ahora tiene el control del tema del Ministerio Público. Yo no puedo decir que la Fiscalía de la Nación o aquí haya un asunto raro, pero lo menos que puede hacerse es investigarse y transparentar. ¿Transparentar por qué? Porque vuelvo a repetir, ya sea el señor Gustavo Salazar, ya sea el señor Raúl Barrios, ya sea el señor Horacio Canepa, ya sea el estudio de abogados A o el estudio de abogados B, lo que es concreto aquí es que hay temas que nadie quiere hablar. No basta con sancionar funcionarios públicos, hay que sancionar a los abogados y a los empresarios que formaron parte de este juego. Bueno, le comento, Fernando, que por primera vez en la historia del caso Lavajato, uno de los principales involucrados delató al expresidente de la República, Alan García. Miguel Atala confesó ante la Fiscalía que actuó como testaferro de García para recibir $1.300.000 de Odebrecht. Acaba de confesar. Entonces, bueno, no cambia el rumbo de la historia, creo mucho eso, porque ya todos en algún caso teníamos crónica, o sí cambia un poco el rumbo de la historia. Lo que sí pienso es que la muerte del presidente García no ha podido tapar lo que era poner en evidencia los actos de corrupción pública de sus gobiernos. Uno puede tener una emotividad, porque es imposible que cualquier peruano no tenga una emotividad sobre lo que significaba él como político. Claro. Negar eso es negar algo que los peruanos sentimos, pero es muy diferente a dejar de observar que hay corrupción pública, que además, y así como te ha sorprendido, eso a mí también me sorprendió, que el señor Barata, literalmente, como dicen aquí los muchachos, echara a Graña y Montero. Nos comenta un televidente, Gonzalo Sotomayor, desde México, que acá por lo menos los metemos a la cárcel. Allá en México no, esto en vista de lo que el presidente actual... ¿no? Pero yo acabo de estar en México y allí recién se está empezando a investigar el tema de Odebrecht. El tema del presidente Andrés Manuel López Obrador recién está empezando a hacerlo en el caso de Pemex y las construcciones que tienen que ver con la industria petrolera. Lo que pasa es que los anteriores presidentes priistas y panistas definitivamente no lo iban a hacer porque estaban coludidos. Van a saltar ahora justamente en esta lucha contra la corrupción. Y en Colombia, ¿sabes lo que ha pasado? Los testigos los han asesinado y a los fiscales vinculados a investigación los han asesinado. O se han suicidado, entre comillas. Los han suicidado. Exactamente. Bueno, yo solamente quiero agradecer... 23 hospitales, CMO Group. ¿Cómo le dieron la construcción de estos 23 hospitales? Según la carpeta fiscal, había una serie de colusiones entre funcionarios públicos del Ministerio de Salud y de Salud. Esa carpeta fiscal tiene que ser revisada. Nosotros tenemos las resoluciones, tenemos la documentación que sustenta. Nunca se nos ocurriría afectar la probidad o la imagen de un empresario o un abogado si no hay documentos. ProJusticia no hablaría sin documentos. Eres abogado, definitivamente sabes. No solo por eso, sino porque si digo algo sin un documento, mira, usted ni siquiera me abrirían la puerta de abajo. Es simple como eso. Fernando, te interrumpo solamente para decirte que Nicolás Maduro acaba de tuitear y dice: nervios de acero, he conversado con los comandantes de todas las REDI y SODI del país, que son las regiones militares, quienes me han manifestado su total lealtad al pueblo, a la Constitución y a la patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz. Venceremos. ¿Será cierto que es Nicolás Maduro el que está escribiendo en su propio tuit? Eso lo sabremos más adelante. Una persona ligada a aparecer el figuritismo total todos los días. Hace ya más de una semana que no aparece en televisión dando su discurso. Exacto. Fernando, tenemos un atraso con el tema del avance de Odebrecht. Estamos girando sobre lo mismo. Vamos a Brasil para conocer más de lo mismo, pero no tenemos cosas tangentes, cosas que podamos decir: aquí está la prueba de lo que recibió. Estos fueron los abogados en más de 10 años, porque Odebrecht ha actuado más de 10 años en nuestro país. Entonces, en más de 10 años en lo que se ha corrompido. Tanto así... Permíteme dar una confesión. Tanto así que Odebrecht tenía una oficina especial de coimas. Permíteme dar una confesión sincera, jugando con las palabras. En los años 80,
yo era un niño trabajando en Cofide, literalmente era un niño. Y en esa época había una división internacional que trabajaba las grandes obras, porque recuerda que antes no todo era carretera, era hidroeléctrica. Las obras han tenido temporadas, una temporada de carreteras, temporada de hidroeléctricas, temporadas de diversos tipos de infraestructura. También irrigaciones. Estamos hablando del gobierno de Belaúnde. No, hablo del gobierno de Alan García, 85, 86. Ya. De 86, yo era literalmente un niño ahí, recién estaba. Entonces, los funcionarios de Cofide, de esta rama internacional vinculada al otorgamiento de estas operaciones, ¿a dónde crees que se iban a trabajar? ¿Dónde? A Odebrecht. En otras palabras, hay hoy en el Perú, yo diría hasta ya una segunda generación de hijos de funcionarios públicos peruanos vinculados a Odebrecht que trabajan inclusive varios Quiere el nexo, Estado Odebrecht. Por lo tanto, yo sí le doy la razón a Francisco Durán, porque Francisco Durán, que es uno de los investigadores académicos más serios que tiene el país sobre la clase política y empresarial, y él dice que hay una especie de Estado cooptado. De alguna manera u otra, esta multinacional Odebrecht tuvo un trabajo serio, porque por algo son ingenieros, y la ingeniería social es eso, la construcción es como un Lego sobre un terreno que está totalmente puesto para eso, un terreno que estaba dispuesto y cultivado para eso. Teníamos una plana de abogados, de políticos y de empresarios dispuestos. Un terreno dispuesto, abonado y preparado para la corrupción. Es lo que quise decirlo en otro lenguaje, tú has sido más duro todavía. Es que tenemos que decirlo, sí. Porque no podemos estar tapando. Porque este caso, Marquitos, nada más para enfatizar, ¿se mezcla con el famoso Petroaudios? Claro, porque definitivamente en el caso Petroaudios, en el caso de Raúl Barrios, se menciona la presencia del señor Fortunato Canán. Recordemos que él trató a como de lugar, que creo que es su famoso despacho del hotel, de un hotel de San Isidro, frente a una cancha de golf, ¿no? Sí. Para no mencionar el nombre del hotel. Entonces, esa presencia resulta que sí al final se apagó mediáticamente, pero sí hizo su chamba, porque logró establecer nexos, que como esta empresa CMO, que antes se llamaba Mediterránea o lo que fuera, y que estaba vinculada a alguien que va a tener que dar cara a la justicia, como el abogado Raúl Barrios. Pero te vuelvo a repetir, no es solo Raúl Barrios, no es solo Horacio Canepa, no es solo el fugado Gustavo Salazar. Son varios bufetes de abogados con nombres muy importantes que circulan en Lima, que tienen en sus plantas a gente. Te explico, hay abogados en Lima que solamente van a la oficina 1 hora. El resto de su tiempo lo usan para desayunar, almorzar, cenar y el drink. Y hacer lobby. Hay ese lobby. O sea, esas relaciones. Mientras que aparte tienen lo que llaman los abogados ladrillos, que son personas que vienen, y permítame, de una clase social diferente, pero que han ascendido por razones académicas y que son los que hacen la chamba. Fernando, ¿estamos castigando a las personas correctas? Yo creo que estamos castigando por una razón de decisión política. Yo perdóname que utilice la palabra, yo creo que hay una convivencia entre lo que yo llamo la política caviar, que es innegable que existe un grupo de personas que tienen un sentido pragmático de la política, les llaman caviares porque tienen un sentido de moralidad superior, que están permitiendo que se sancione a políticos, más no se preocupan de sancionar a los actores empresariales o abogados. Eso y que han tenido un papel fundamental, y yo creo que ha sido la base principal, porque sin ellos no se podía articular todo esto. Claro, pero los caviares en ese momento de alguna forma u otra han dejado, por ejemplo, suelto el tema de, no esperaban la respuesta sobre el tema de Graña y Montero. Yo mismo observo que Jorge Muñoz es compañero mío de universidad y me parece una barbaridad que le haya dado una especie de certificado de buena conducta a Graña y Montero, luego se desdiga porque ya hubo el escándalo y ahora Graña y Montero dice que va a demandar al municipio de Lima por incumplimiento, por un contrato que en el fondo ya había estado vencido. Esa es la locura. Y recordemos que Jorge Muñoz también es abogado y también trabajó en un gran bufete que fue asesor de muchas otras empresas. Al final todo se entrelaza. Todos son amiguitos.
Todos son amixers del Amixers. mundo legal. Panorama difundió un material, Marco Antonio, lo tienes ahí, donde la lideresa del PPC, preocupada por lo que el ex ejecutivo de Odebrecht, Raimundo Nonato Trinidad de Serra, pueda contar a las autoridades peruanas. En ese contexto, ella pronuncia con el chico Barrios, te han dicho, y después se refieren a él como Raúl. Sí. ¿No? Canepa dice, cuando hablé con Raúl me dijo que no estaba eso, claro, pero, o sea, no lo... Y Flores, ¿tú hablaste con Raúl? No he hablado con Raúl, no he hablado porque es que la gente a veces no quiere, pues es complicado cuando uno está lejos, pues. Flores dice, no, pero la primera oportunidad, ¿tú hablaste con Raúl? No, en la primera oportunidad cuando yo he hablado con el propio Raimundo hasta mayo, hasta abril. Eso fue. Sí. Además me hace recordar también que el señor Raúl Barrios, lo he visto hace unos días en televisión, está muy vinculado a estas empresas de las revisiones técnicas Lidercom, que hay todo un conflicto de que el Ministerio de Transporte no da la licencia, sino el municipio que tiene un contrato de 2004. Ese tema es de orden jurídico. Yo le invoco públicamente al alcalde Jorge Muñoz Welch a que revise el tema. Así como no hay vacas sagradas como Graña y Montero, tampoco debe haber vacas sagradas como Lidercom, y debe revisarse si eso, porque si lo hacen bien, que siga. Si lo hacen bien, que siga. Si las tarifas están bien, que siga. Pero si hay poca transparencia y hay tanta gente que cuestiona, debe ser por algo. Y el señor Jorge Muñoz tiene la obligación moral de revisar aquellas cosas que antes se quedaban callados. Y yo le pido también al Ministerio Público y a la Fiscal de la Nación, el equipo de investigación de Lavallato está haciendo un gran trabajo, pero creemos que se está callando en todos los sentidos en estas investigaciones a abogados en los casos tan delicados como Gracio Canepa, Gustavo Salazar y Raúl Barrios. Ojalá todavía quede un poco de moral en algunas personas. Fernando Fela, yo creo que tú tienes mucha fe en eso, ¿no? Yo tengo mucha fe y por lo menos estás luchando. Espero que me inviten porque tengo la próxima un gran anuncio que hacer sobre una gran investigación que va a iniciar el Ministerio Público sobre algo que es tan grande como la red Orellana. Ojalá. O sea, si les lanzo les voy a venir acá a tener la primicia. Ojalá. Fernando Fela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. Por habernos visitado. Ha sido Fernando Fela, miembro de la ONG Pro Justicia. Y realmente cada día estamos, parece esas paredes de casonas antiguas que en cada momento se va descascarando más y en cualquier momento se va a caer. Regresamos, vamos a una pausa.